Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, ya escucharon la historia de los niños, ahora nos toca a nosotros los adultos. Había un pastor en Guatemala que siempre decía eso. Antes de ir a la palabra de Dios y abrir, les quiero pedir que ahí donde están, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amantísimo Padre, en esta hora te damos gracias porque nos has dejado las Sagradas Escrituras, que ahorita al abrir y leer esas líneas podamos encontrarte solamente a ti y el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Perdona nuestras ofensas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si podemos ver el título, ¿cómo es el título? Tenemos un abogado. Yo quiero llevarlos a la lectura bíblica. Ahí a Primera de Juan, capítulo 2. Juan, en las cartas de Juan estaba combatiendo contra algunas ideas que se estaban formando dentro de las iglesias. Yo les podría decir, habían personas que decían de que Jesús sí había venido a la tierra, pero no había venido de una forma encarnada, sino que había venido en forma de espíritu. Estaba luchando contra personas que eran muy estrictas, o sea, que hacían más cosas de lo que la Biblia estaba diciendo. Y para que tengamos una breve historia antes de empezar, quiero contarles la historia de una noche en el invierno en Nueva York. Yo creo que he escuchado que varios de aquí han viajado a Estados Unidos, Nueva York. Si usted ha viajado, dicen que Nueva York, frío inmenso, frío, o sea, cae nieve, más de 20 centímetros de espesor de la nieve. Dice que estaba pasando esto cuando llegó el alcalde de La Guardia, se encontraba en un tribunal. Dice que estando en ese tribunal, llegó una anciana temblorosa, la llevaron arrestada. ¿Por qué? Porque dice que había robado unos panes. Y cuando la llevaron al tribunal, dicen que unos conmovido porque ¿quién va a robar? O sea, generalmente alguien roba porque, bueno, quiere lujos, quiere riquezas, pero robar unos panes en Nueva York, se imagina. Esa persona no tenía nada. Nueva York es una de las ciudades más ricas del mundo. Pero ¿qué pasa? Dice que la anciana dice que confesó porque no tenía cómo alimentar a sus nietos. Dice que el hombre había dejado abandonada a toda su familia y que ella la única forma que tenía para darle de comer era robar. Unos dirán, hizo lo correcto porque si no se iban a morir sus nietos de hambre. Pero otros podrán decir, no, pero es que el delito, por grande o pequeño que sea ante la ley, tiene que pagar una condena. Dice que el alcalde conmovido dice, yo voy a pagar tu condena. Vas a tener que pagar unos días en la cárcel. Tu deuda va a ser de $10 y 10 días en la cárcel. Dice que cuando él da la sentencia, o sea, él sentencia, dice que él mismo saca el billete de $10 y lo pone. Yo, el que te está condenando, soy el mismo que está pagando tu fianza. Cuando nosotros vemos esto, podemos ilustrar bien lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Mi propósito para esta predicación, mis queridos hermanos, es que nosotros salgamos con dos cosas. Es lo que yo quisiera. Mi propósito es, número uno, decididos a correr hacia nuestro abogado.
Porque yo creo que aquí hay dos grupos de personas. Y vamos a ponerlo en el aspecto secular. Yo creo que aquí más de algún hermano ya tiene su abogado, le pasa algo, él ya sabe que ya dejó una herencia, ¿verdad? Hay hermanos aquí que dicen, bueno, me pasa algo, mi abogado se va a solucionar. Pero vemos hermanos que hasta el día de hoy no tenemos ni un abogado aquí. Hasta que no nos pasan cosas malas, hasta ahí no nos viene y buscamos el abogado. Pero yo quiero que usted el día de hoy salga corriendo, salga ahí diciendo, yo tengo un abogado. Y que también nosotros demostremos que conocemos a nuestro abogado. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, yo tengo un abogado. Pero conocerlo es también conocer su número de teléfono. Conocerlo es también saber dónde vive él. Mi propósito es que nosotros sepamos quién es nuestro abogado. Y para eso yo lo he dividido el sermón en dos cuestiones, en dos pasajes. Vamos a ver el pasaje versículo 1 al 2 y después nos vamos a enfocar en el pasaje del versículo del 3 al 4. Yo no sé si en sus Biblias ustedes me dirán ahí, pero en mi Biblia, cuando yo voy a la primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo del 1 al 6, me sale Cristo nuestro abogado. ¿Cuánto les aparece? Nos vamos a enfocar ahí. Antes nosotros de dar una predicación, como saben, estamos estudiando para teología. Estamos especializando como para ser pastores, porque cualquiera puede sacar un título de teología, dicen en una década, pero para ser pastor se necesita algo más. Cuando nosotros antes de dar un tema, nosotros investigamos, no crean que, sí, nosotros venimos, pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, qué mensaje le puedo dar o qué mensaje quieres Dios que yo le puedo transmitir a la iglesia. Hoy nos vamos a centrar en estos pasajes y yo quiero que usted se lleve su primera seguridad y es que tenemos un abogado ante el Padre. Y nos vamos a leer los primeros dos versículos. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En otra versión va a decir: hijitos, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos. Si nos damos cuenta, cambia la palabra. En unas versiones va a decir intercesor y en otras va a decir abogado. ¿Con qué palabra se quiere quedar usted? Yo me quiero quedar con abogado, ¿verdad? Porque ya conocemos bien esa palabra. Y si tenemos un abogado es porque se nos está acusando de algo, ¿verdad? Que hicimos. Quiero que pongámonos en contexto. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Aquí se podría decir que es un padre anciano el que le está escribiendo a sus hijos. ¿Por qué? Porque está hablando con amor. Los que aquí ya son abuelos, y si usted tal vez ya es padre y usted ve que su papá se comporta de una forma diferente con sus hijos, o sea, con los nietos, los abuelitos siempre nos hablan con cariño, ¿verdad? Pero uno dice como, ojalá y mi papá me hubiera tratado a mí así. ¿Pero por qué con mi hijo? No, cambia. Pero lo mismo está pasando aquí con Pablo. Pablo está hablando aquí a las iglesias con un cariño, porque el Pablo que escribió Romanos no es es el mismo, pero la edad va a ser diferente. ¿Por qué? Porque dice que aquí el apóstol Pablo ya era el único apóstol que estaba en ese Juan, disculpe. Juan era el único apóstol que estaba. ¿Qué viene? Y dice, era el único apóstol porque ya era el año 95 cuando él estaba escribiendo esto. Y dice que él se encontraba en Asia Menor.
Ahora yo les hago la pregunta. Los adultos no me dejarán mentir. En algún momento en nuestras vidas nosotros actuamos de cierta forma, pero cuando uno llega a cierta adultez, uno dice, bueno, es que ya tengo que agarrar, sí o sí ya tengo que comportarme como un adulto. Y yo se los digo porque tal vez yo estoy empezando entrando a esa etapa. Ahí Javier no me dejará mentir. Yo tengo compañeros que tienen 18, 19, 20 años. Y yo que tengo 25, a veces esperan que el que tiene 25 años, ¿qué esperan? Que tenga mejor actitud, ¿verdad? De ciertas situaciones. Y cuando a mí me viene esa cruda realidad, yo digo, bueno, es que ya tengo que empezar a madurar, ya tengo que, sí o sí, porque sí o sí, y es un shock. Pero lo mismo estaba pasando aquí con Juan. En aquel tiempo dice que circulaban ciertos maestros que presumían de un conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y yo creo que en la iglesia a veces pasa eso, que hay personas de que estudian bastante la palabra de Dios, pero cuando usted ve las conclusiones a las que ellos han llegado, a veces uno dice, uy, cuidadito, ¿verdad? Porque tal vez sí tienen conocimiento, pero a veces niegan la gravedad del pecado. Y eso es lo que estaba pasando en aquel entonces. Dice que eran grandes maestros sobre la palabra de Dios, pero dice que negaban la gravedad del pecado y negaban la desobediencia. O sea, habían llegado tan fuerte que decían, no, es pecado, que siga ahí. Pero dice que por eso Juan viene y dice, ay, hijitos. Cuando utiliza esta palabra hijitos, viene el griego que es la palabra tecnia. Cuando utiliza la palabra tecnia, dice que se utilizaba como un diminutivo cariñoso que significaba hijitos, pero se refería al más pequeño del hogar. O sea, y no me dejarán mentir ustedes, la mamá a los grandes les habla de una forma, pero al más pequeño, ¿qué pasa? Uno siente que a veces le hablan hasta con más cariño, y yo lo digo porque yo soy el pequeño de mi casa. Mis hermanas me dicen, ay, es que Alejandro no le pegó a mi mamá. No, mi mamá Alejandro fue muy chineado, dice. Y yo digo, no, yo me pongo a pensar, pero es cierto, cuando uno comienza a ver los otros hogares, sí, es cierto, el pequeño siempre va a ser el más chineado, el que no le dé el sol. Pues esta misma palabra se está utilizando Juan con nosotros. ¿Por qué? Porque él dice, hijitos. Con una ternura de una persona anciana, Pablo les rogaba a que no pequen. Porque ahí nos dice la palabra de Dios, hijitos, estas cosas escribo ¿para qué? Para que no pequemos. El evangelio de la gracia es más que una licencia para pecar. Juan sabía de la gracia, ¿sí o no? Era el que había negado a Jesús. Pero ¿qué pasó? La misma gracia fue el que le dio la oportunidad de ver a Jesús otra vez. Él sabía de qué era la gracia. Pero ¿será que Juan dijo, ay, es que como ya estoy en gracia, voy a seguir pecando? No, ¿verdad? Él seguía en la lucha. Pero ¿qué pasa? El apóstol Juan también sabía algo. Y yo quiero llevarlos ahí, que sigamos en el versículo. Pero si alguno ha pecado, o sea, él conocía la fragilidad humana de caer en el pecado. Los cristianos que aún viven practicando cosas malas, pero también hay cristianos que tratan de no seguir practicando cosas malas. Y él sabe que esas personas que no están practicando cosas malas pueden o tienen o tenemos la tendencia a caer en cosas malas. Por eso es que usted tal vez no roba,
Pero usted en algún momento ha pensado, ay, ¿qué pasa si me entro a uno de esos carros de seguridad? Ya tendría la vía resuelta. ¿Qué pasa? Por eso a veces nosotros solo con el pensamiento que dice la palabra de Dios, tenemos la tendencia a caer. Pero algo aquí queda una esperanza. Y la esperanza sigue ahí en el versículo. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Cristo el justo. Si nos damos cuenta aquí, Pablo es muy sabio. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros vamos a tener Juan tiene la tendencia a que caigamos. Pero él viene y utiliza otra palabra. Y yo quiero que ustedes nos quedemos con esta palabra. La palabra que él utiliza aquí es paracletos. Literalmente significa uno llamado al lado. ¿Y qué es lo que pasa? En un juicio, ¿quién es el único que puede estar con nosotros? El abogado, ¿verdad? Podrá ser muy mi mamá, podrá ser muy mi amigo, pero el único que va a estar a la par de un juicio va a ser mi abogado. Aquí Juan utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento 4 veces. Y algunas de esas veces se las aplica al Espíritu Santo. Pero esta vez se las está aplicando ¿a quién? A Jesús. Porque quiero llevarlos a Juan capítulo 14, versículo 16. Para que nosotros veamos. Juan 14, 16. Y si alguien no tiene, no quiere leer, que levante la mano, el hermano Hugo se va a acercar. El hermano. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Gracias. Aquí vamos a utilizar un juego de palabras. Él utiliza otros. O sea, les envío otro. Eso quiere decir que ya había uno, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entonces él está enviando otro porque el primero iba a subir al cielo. O sea, nuestro abogado, ¿dónde va a estar entonces? En el cielo, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a leer bien detenidamente la palabra de Dios, vamos a encontrar estas cosas. Hoy en día usted tiene a alguien a la par suya y es el Espíritu Santo. Pero nuestro primero, ¿dónde está? En el cielo. Yo quiero que usted se quede muy bien con eso, porque muchas veces nosotros hacemos de menos, a veces nos llegamos a sentir solos. Pero cuando nosotros vemos estas palabras, sabemos, no, es que Jesús está ahí arriba, no, pero ya hay otro aquí con nosotros, a la par de nosotros, porque eso es lo que significa la palabra parácletos, o sea, significa que hay alguien al lado suyo. Uno podrá decir, sí es mi esposo, no, aparte de su esposo, va a haber alguien a la par de usted, alguien que tal vez nosotros no vemos, pero sí podemos sentir. Tras su ascensión, Cristo se presentó en el santuario celestial. Y este abogado dice que era único, Jesucristo el justo. La palabra que se utiliza aquí es dikaios. La palabra dikaios, su justicia, dice que era perfecta, o sea, es incomparable. ¿Y saben por qué era perfecta? Incomparable y era única, porque hay un versículo que lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único en su clase. ¿Qué pasa? O sea, Jesús era el único. Muchas personas tratan de poner a Jesús que fue igual que nosotros, fue igual. No. Sí, vino en carne humana, vino todo, sufrió, sintió tristeza, pero Él era único. ¿Por qué? Porque yo le hago la pregunta, hermano, ¿usted alguna vez ha sido tentado a convertir unas piedras en pan? No, porque sabe Satanás que nosotros no tenemos ese poder. En cambio, Jesús sí fue tentado. ¿Por qué? Porque Él sí tenía ese poder. Entonces, sí tenía forma humana. Tenía nuestros propios pensamientos. Pero ¿qué pasa?
no tenía el mismo poder, no tenemos el mismo poder. Por eso es que aquí se nos dice que Jesucristo, su justicia es única, porque Él era ¿qué? Único. Ahora, pongámonos a pensar qué hacen los abogados. Los abogados cobran por hora, cobran honorarios. ¿Cuántos? Yo no sé si hay alguien aquí que ejerza abogado, nuestro hermano Alfredo. Dice, los abogados defienden por honorarios. Si un abogado usted no le paga, él ya no va a seguir el caso. Pero ¿qué pasa? Nuestro abogado, que es Cristo Jesús, defiende solo a culpables. ¿Por qué? Porque hay abogados que solo toman casos si las personas, ¿qué pasa? Si es 100%, si el abogado dice, no, esta persona no hizo nada malo, yo lo voy a defender. Pero ¿qué hace Jesús? Él solo defiende a pecadores. Pero dice que este pecador tiene que tener algo. Porque al final de cuentas uno dirá, entonces todo el mundo tiene un abogado. No, dice que este pecador tiene que estar confeso ante Él. El sacrificio que Él hizo va relacionado a la historia que yo les conté. Él vino en carne y ¿qué hizo? Dio su cuerpo, dio su sangre para que usted ¿qué? Fuera salvado del pecado. Pero pasa algo, y cuando nosotros nos ponemos a ver esta parte aquí, en el paganismo, antes se daba más, hoy en día ya casi no se escucha, pero antes en el paganismo, los hombres ofrecían sacrificio ¿a quiénes? A sus dioses. ¿Y por qué le ofrecían sacrificios? Porque estaban airados los dioses. Ustedes que han escuchado ahí de que los dioses griegos que querían un sacrificio, en la parte de aquí Centroamérica, en Guatemala, y por estos sectores dicen que los mayas ofrecían sacrificios a sus dioses, ¿verdad? Por eso es que uno encuentra cuevas ahí de cráneos y todo. Eran sacrificios que día con día se tenían que hacer para controlar a sus dioses según ellos. Pero en la Biblia fue al revés. En la Biblia el mismo Dios, ¿a quién mandó? A su Hijo, para proveerlo como sacrificio, para quitar el pecado de su pueblo. Si nos damos cuenta, Pablo estaba lidiando en contra de eso. ¿Por qué? Porque dice que en aquella Grecia tenían esos pensamientos. No, es que hay que dar en sacrificio. Lo podemos dar un ejemplo, y un ejemplo claro es Jonás. Esas personas sintieron miedo. ¿Y qué hicieron con Jonás? Lo querían dar como sacrificio, tirarlo al mar. ¿Pero qué hizo Dios? Proveyó un pez. Nos damos cuenta, es que la Biblia es tan clara y tan bonita, que así como proveyó un pez, también proveyó para nosotros un Salvador, que hoy en día es nuestro abogado. Y su alcance no solo es para nosotros, sino que es para todo el mundo. Ahora yo quiero que usted se quede bien con esto. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos, página 489. Muchas veces las personas, y yo se los digo, nos quedamos solo con que en la cruz se hizo todo. En la cruz ya está todo, ya no necesito más. Pero no, hoy en día hay un abogado en nosotros allá en el santuario celestial. Y así como nosotros le tenemos que tomar importancia a la cruz, también le tenemos que tomar importancia a lo que se está llevando allá arriba en el cielo. Ahora, yo quiero invitarlos, porque bueno, ya sabemos de que tenemos un abogado. Sí o sí tenemos un abogado. Cuando usted caiga en pecado, mi querido hermano, no seamos como Adán, no salgamos corriendo, sino que salgamos hacia nuestro abogado. Si usted, el día de hoy, usted se siente culpable de algo, un pecado que usted hizo entre toda la semana, o a lo mejor y lo hizo hoy en la mañana, ¿qué pasa?
usted vaya corriendo a su abogado. Él no le va a pedir honorarios, él no le va a pedir nada, solo le quiere pedir un corazón sincero. Y cuando usted escuche que alguien lo está acusando, si usted siente que alguien lo está acusando, y si alguien está repitiendo su pasado, respóndale con el nombre de su defensor. La culpa paralizante no viene del cielo, siempre viene del lado de Satanás. Cuando usted se sienta paralizado, porque a veces sentimos y decimos, ay, es que el Señor me está haciendo culpable, me hace culpable. No, el que nos está haciendo culpable es Satanás. Y yo quiero dejarlos con esta ilustración. Llegas demasiado tarde. Acá nos habla sobre este predicador Moody, L. Moody. Dice que él estaba dando una campaña ahí en Estados Unidos, en el distrito de Washington. Cuando llega un joven, él estaba escuchando la predicación y el joven viene y le dice, ay, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y dice que Moody le responde y con una cara así le dice, mira, la verdad ya no puedes hacer nada. Cuando el joven escucha esa respuesta, se quedó paralizado y le dijo, ¿pero por qué? Yo quiero ser salvo, ¿qué puedo hacer? No, no puedes hacer nada. ¿Pero qué pasa? Llegas demasiado tarde. Todo lo que había que hacer, Jesús ya lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Dice que Moody le dijo, a ti ya solo te queda aceptarlo. Muchas veces nosotros sentimos que tenemos algo que hacer para nuestra salvación. Nosotros añoramos, pero se nos olvida que Cristo Jesús ya hizo todo. Lo único que nos queda a nosotros es aceptarlo. Y quiero llevarlos a la siguiente parte, su segunda seguridad. Yo espero que usted ya se haya quedado con eso, que usted ya no tiene que hacer nada para ser salvo. Usted ya es salvo, usted lo único que tiene que es aceptar eso. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir a nuestra segunda parte y ahora vamos a seguir leyendo Juan capítulo 2, versículos ahora del 3 al 6. Y dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. En la Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. O sea, empieza con una pregunta y termina con una respuesta. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo conoce usted? ¿Cómo podría decir usted, yo conozco a Dios? Pues hay una regla y dice, si obedecemos sus mandamientos. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo mismo de siempre, es que Juan estaba luchando contra esos maestros, que habían maestros que presumían de gnosis, o sea, un conocimiento místico y secreto de Dios. Pero mientras ellos conocían y sabían de la palabra de Dios, vivían una abierta desobediencia. Yo no sé si a usted le ha pasado, y yo les voy a hacer una pregunta, usted contéstesela ahí. Un ejemplo, en pandemia, estaba la pandemia en el 2020, y habían doctores que estaban a favor de utilizar mascarillas, y algunos doctores, no digo todos, algunos cuantos estaban en contra. Y habían doctores que hacían sus videos en TikTok, en YouTube, subían. Ahora yo le hago la pregunta. Ya pasó la pandemia, gracias a Dios. ¿Usted en qué doctor va a confiar más? ¿En el que dijo utilicen mascarilla o el que dijo no utilicen mascarilla? Amén.
¿Qué pasa? Dice que lo mismo, algo así estaba pasando con Pablo. Porque algunos decían, sí, hay que guardar los mandamientos, hay que luchar por buscar el bien, hay que buscar, hay que luchar, hay que hacer nuestra parte humana, aunque sabemos que el Señor Jesús ya hizo todo, pero aún así hay que ser obedientes a la ley. Pero ¿qué hacían otros? No, 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 claro que no. Hay que seguir desobedeciendo. Hay que seguir ahí revolcándonos en el pecado. Juan respondió con el verbo ginosco, que se repite 4 veces en los versículos del 3 al 5, que significa la palabra conocer. Y este conocer que se utiliza aquí en este griego no es solo de, sí, yo conozco. Un ejemplo, poner el ejemplo del hermano Daniel. Yo he venido aquí a la iglesia de Mercedes de Heredia y yo sé que él se llama Daniel, que es un líder, que le gusta estar aquí en la iglesia, pero yo no conozco el color favorito de él. Yo no conozco ni dónde vive. Yo no conozco cuántos años tiene. Pero uno podría decir, a Daniel yo sí lo conozco. Cuando nosotros leemos esta palabra conocer en esta parte de la Biblia, se utiliza a un conocer de intimidad, a un conocer de relación personal y un conocer experimental. Cuando nosotros decimos, yo conozco a Dios, ahora usted hágase la pregunta, ¿será que yo estoy conociendo a Dios de corazón? ¿Será que yo tengo intimidad con Él? ¿O será que solo lo conozco tengo la Biblia en mi casa y ahí la dejo nomás? Porque a esto se está refiriendo Juan. También nos dice, obedecer se traduce como tereo, que es custodiar, proteger como un tesoro en nuestros corazones. Permanecer se traduce como meno, que significa morar, habitar o tener comunión continua con Él. Y vivir se traduce como peripateo, que andar como Él anduvo. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto a sus papás y dicen, yo quiero ser como mi papá. Pero cuando nosotros vemos, nuestros papás han cometido errores. ¿Será que usted va a cometer los mismos errores? No, ¿verdad? Pero usted quiere ser como su papá. Lo mismo pasa en esta parte. Nosotros tenemos que andar como el Señor Jesús anduvo. No vamos a ser como Él, porque Él fue diferente. Pero sí podemos seguir sus pisadas. Porque al final de cuentas, conocer es seguir a la persona detrás. No ser igual que Él, sino seguir sus pisadas. Y quiero dejarlos con lo siguiente. El que afirma que lo conoce pero no obedece es mentiroso. Juan citaba los eslóganes de los famosos maestros. El que afirma palabras piadosas pero vive vidas contrarias. El veredicto de Pablo fue duro y los llama mentirosos. Cuando usted dice, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero usted no está viviendo una vida como la que debe ser, déjeme decirle, hermanos, tristemente estamos cayendo en una mentira. A lo mejor y no es una mentira que vaya a afectar al vecino, no es una mentira que vaya a afectar al pueblo, pero sí es una mentira que le está afectando a usted. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo soy cristiano, yo soy adventista desde la cuna, pero a lo mejor y estamos viviendo un cristianismo a medias. Pero aquí cambia algo y quiero llevarlos ya al finalizar el versículo, nos dice, pero el que guarda su palabra es verdaderamente el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Jesús? Si nos damos cuenta, podemos ver 3 huellas que el Señor Jesús utilizó en esta tierra. Número 1, se alimentaba de las Sagradas Escrituras. Reflexione usted, ¿será que yo me estoy alimentando de la palabra de Dios?
La otra es su modelo de vida a la voluntad del Padre. A lo mejor usted dice, es que yo tengo tendencias pecaminosas. Sí, todos tenemos tendencias pecaminosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos luchar. Debemos poner de nuestra parte. No solo porque ya me ensucié un pie, ay, no me voy a meter completamente, no, ¿verdad? Tratemos de seguir adelante. Y la otra parte es que el Señor Jesús amó y sirvió a los demás. Póngase usted a pensar, ¿será que yo estoy ayudando a mi prójimo? ¿Será que yo estoy luchando porque mi vecino tal vez tiene una necesidad? Porque uno bien puede decir, ay, voy a orar por usted. Pero ¿será que nos hemos puesto ahí a luchar y decir, bueno, voy a ver si le puedo llevar aunque sea una canasta de víveres a mi vecino? ¿O será que yo he ido con mi jefe? Tal vez mi vecino está falto de trabajo. Yo he ido con mi jefe y le he preguntado, mire jefe, ¿será que no hay una plaza, no hay un trabajo por ahí para alguien? Es que mi vecino no tiene trabajo. Porque muchas veces solo nos quedamos con que voy a orar por usted. Voy a estar llevando en oración por usted. Pero ¿qué pasa? ¿Una fe sin obras qué hizo? Es muerta, es en vano. Nosotros tenemos que seguir un cristianismo verdadero. El cristianismo no es teoría ni una cuestión de conocimiento. Exige una vida conforme al amor de Dios. Y quiero dejarle la siguiente cita. Y dice El Camino a Cristo, páginas 60 y 61. La obediencia no es un mero cumplimiento exterior, sino un servicio de amor. Cuando conocemos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Yo no puedo ir por el mundo diciendo yo conozco a Dios y al final de cuentas hago lo que mi cuerpo pide. Y quiero darles también la siguiente historia. Y se las voy a decir. Alejandro el Magno cuenta que le presentaron a un soldado. Ustedes saben que aún estando los soldados hay rebelión ahí dentro de los mismos soldados. Y dice que este soldado era acusado de cobardía y mala conducta. El rey le preguntó su nombre y le dijo, Alejandro, igual que usted. Respondió el joven temblando. El conquistador lo miró fijamente. Ya se imaginan a Alejandro en el caballo y le dice. Y el conquistador lo miró fijamente y lo sentenció. Soldado, o cambias tu conducta o cambias tu nombre. Nosotros llevamos el nombre de Cristo. ¿Qué pasa con nosotros? Si llevamos el nombre de Cristo, es urgente que vivamos como Él vivió. Yo no puedo ir por el mundo diciendo soy cristiano y llevando una conducta. Y esta historia refleja muy bien lo que deberíamos de hacer nosotros. Porque ¿quién no conoce a Alejandro Magno? Un gran conquistador, ¿verdad? Alguien que iba a luchar. Un ejemplo, yo me llamo Alejandro y algunos me dicen Alejandro Magno, Alejandro Bullón y todos. Pero ¿qué espera uno de ese nombre? Alguien valiente. Ahora pongámonos a pensar, ¿qué esperan las personas cuando usted le dice soy cristiano? Hermanos, que esta predicación nos impulse. Número 1, podemos hacer una recapitulación de esto, de examinarnos. ¿Será que lo que yo hago el lunes confirma lo que yo estoy escuchando el día sábado? ¿Será que sus acciones demuestran lo que usted está escuchando el día de hoy? El otro punto es, ¿será que nosotros estamos haciendo una separación ahí de unos 5 o 10 minutos para tener encuentros diarios con Dios, para poder llegarlo a conocer? O también, ¿será que estoy obedeciendo por amor o por miedo? Porque muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué hago con los mandamientos? Y es que hay algo muy bonito en los mandamientos y yo se los quiero dejar.
Dice que nosotros guardamos los mandamientos no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Muchas veces nosotros tenemos miedo a los mandamientos, sinceramente. Ya se imaginan a un Alejandro, de parte mía, cuando tenía 15 años, 16, y le decían, mira, no dirás falsos testimonios y yo mintiendo en mis clases, mintiendo a mi mamá. Decía, ¿cuándo voy a dejar? Y es que yo quiero ser salvo, yo quiero poner, no. Cuando nosotros vemos esa forma de los mandamientos, vamos a llevar una vida de tortura. Nosotros tenemos que verlo como verdaderamente es. Yo voy a guardar los mandamientos porque ya soy salvo. Y mis queridos hermanos, el evangelio completo. Número 1 es aceptar que tenemos un abogado. Y número 2 es que nosotros tenemos que imitarlo. Nosotros tenemos que luchar por alcanzar ese blanco. Y yo quiero dejarles con una aplicación. Número 1, lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Su sacrificio es algo que nosotros podemos llevarlo en nuestro corazón, pero también vivirlo. Pero también quiero hacerles un llamado, mis hermanos, en este momento. Yo sé que tal vez tenemos muchas luchas, tenemos muchas pruebas, pero yo, número 1, quisiera realmente que usted, si ha llegado a pensar esto, número 1, que sepamos que tenemos un abogado. Si usted el día de hoy, este tema, este sermón le ha llegado al corazón, usted ha sacado algo, yo quisiera, número 1, que usted se lleve que usted tiene un abogado y que lo puede contactar a cualquier momento. Usted lo puede contactar a través de la oración. Usted lo puede contactar a lo mejor y usted dice, no, es que en qué momento voy a cerrar yo los ojos en mi trabajo. Usted lo puede contactar con su mente. Usted puede decir, Señor, vengo a ti, soy un pecador, pero yo reconozco que tú eres mi abogado. También yo quiero que usted aparte tiempo. Yo quisiera invitarlo a usted que usted pueda apartar por lo menos 3, 5, 10 minutos de su vida diaria para poder llegar a conocerlo a través de su palabra. Y la tercera es que andemos como Él anduvo, porque al final de cuentas la salvación y la santificación es una línea, eso lo está explicando un maestro en esta semana. Es de seguir los pasos del Señor Jesús. A lo mejor y alguien va por esto, a lo mejor y alguien va empezando, a lo mejor y alguien ya va hasta aquí adelante. Pero ¿de qué se trata? De seguir adelante, de que lo podamos seguir a Él y solamente a Él. Mis queridos hermanos, que nosotros podamos reconocer que tenemos un abogado y que ese abogado no va a cobrar honorarios y que usted lo puede buscar a través de la oración. Que Dios les bendiga.